Don Julio Schilling, muy buenos días. Buenos días, ministro, encantado de estar con ustedes en esta, para nosotros, una noche muy limitada de tiempo por todas las, por todo lo que ha estado ocurriendo, que parecería sacado de una novela casi. ¿Qué luces nos puede dar usted sobre este mar de sombras en las que estamos metidos? Todos. No son solamente los Estados Unidos, el mundo entero está pendiente de lo que ocurra y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es la visión que usted tiene, don Julio? Mira, primero hay que poner todo esto en un contexto y bueno, primera palabra, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. Pero esto, el gran problema, y este es el contexto fundamental que hay que colocar toda esta realidad que estamos viendo en este momento, es que el presidente ganó hace más de 3 años y medio las elecciones en el 2016 y ha habido una estructura entera que no lo ha reconocido como presidente, que han hecho un curso para precisamente descarrilar su presidencia constantemente. En el mismo día de su inauguración, en el 2016, ya había una declaración de una resistencia a su presidencia y no tenemos tiempo para enumerar los por lo menos 5 intentos de sacarlo del poder, intentos frívolos, intentos que realmente si hubiera normas tradicionales en los Estados Unidos, como en el pasado, jamás hubiéramos visto las cosas que hemos visto. Sin embargo, eso ha sido el caso. Entonces, el hecho de que en la práctica no se aceptó la presidencia del presidente Trump, pues ya estableció una duda de que, y se sabía que iba a haber un gran problema con esta, por el cambio de las reglas del juego en muchos estados. Y me refiero a lo que se llama la votación por correo. O sea, en los Estados Unidos, lo que podemos llamar la boleta ausente, o sea, la utilización del voto escrito para emitirlo en vez de ir de manera anticipada, en vez de ir en persona en la noche de las elecciones, pues es una tradición que tiene un proceso, un escrutinio, un mecanismo de confirmar la firma, de verificar que la persona realmente es quien dice que es. O sea, el sistema estaba constituido para preservar la integridad del voto de cada persona. Pero ¿qué hemos visto con porque realmente el argumento que usa el Partido Demócrata es, bueno, esto es por la pandemia, pero sin embargo vemos cómo ese mismo partido y muchos de esos mismos proponentes de tener de pronto un sistema con reglas muy diferentes de universal de votación, pues presentaba cargos criminales a personas que salían, o sea, exigían una cuarentena estricta para algunas actividades, pero para otras, como ir a manifestarse a favor de determinadas causas, abrazaban esa noción. Entonces, se anticipaba que iba a haber problemas con ese tipo de votación, que en algunos estados, por ejemplo, no hay confirmación de firma, un tercero puede entregar la boleta por la persona, el voto por la persona, donde ya ha habido pruebas suficientes en numerosos estados, un montón de demandas por personas, por ejemplo, que han fallecido, que han recibido boletas, personas que no tienen, estamos hablando de miles de boletas que durante el proceso de las elecciones fueron emitidos por personas que no tienen la ciudadanía, repito, personas que han fallecido, que recibieron votos, mecanismos que establecieron en las calles como si fueran buzones para que la persona pasara, lo dejara, que no requieren ningún tipo de prueba de identificación, que puede haber sido preparado por alguien en nombre de otra persona. Entonces, eso se sabía que iba a presentar serios riesgos, a no ser que fuera una victoria abrumadora. Realmente
es una elección, ha sido una elección sumamente reñida y precisamente a través de toda la noche hemos visto cosas irregulares. Por ejemplo, en el estado de Georgia, para nada más que nombrarte un caso, pararon de contar a las 12:30 de la noche porque se quedaron sin tinta de impresora. O sea, estoy en serio. Pararon de contar porque se quedaron sin tinta de impresora. Entonces, una banana Republic. Eso no pasa. Sí. Exactamente. Uno dice, pero estamos en serio. En un estado, por ejemplo, como Pensilvania, directamente dijeron que no iban a seguir contando y no han emitido ninguna razón. O sea, y cuando miramos entonces que las estructuras del poder dentro de esos estados particulares están en manos del Partido Demócrata, pues realmente el presidente tiene toda la razón para dudar de los resultados en determinados estados clave. Hay un estado, Arizona, que se proclamó por los medios ganador, candidato del Partido Demócrata, cuando todavía faltaba un gran número de votos por contar. O sea, una serie de irregularidades que hemos visto a nivel institucional que lo que antes se pensaba que nunca se iba a ver en los Estados Unidos, pues sorprende. Pero en esto, ministro, hay una realidad. Si hacemos una vista hacia el pasado, por ejemplo, las elecciones de 1960 entre Kennedy y Nixon, para muchas personas el que ganó realmente fue Nixon, porque hubo irregularidades en Texas y en el área de Chicago extraordinario. Nixon nunca quiso ir a un reconteo y se dio la victoria a Kennedy, pero son muchos los historiadores y politólogos que afirman que si se hubiera hecho los reconteos, porque se determinó por menos de 100,000 votos de una elección nacional, el ganador realmente fue Nixon, y que hubo marañas en el conteo del voto. O sea que estas cosas ocurren tristemente, es una de las vulnerabilidades de la democracia, pero en este caso, cuando uno toma en cuenta la guerra incesante contra el presidente Trump desde las últimas elecciones, pues y se veía anunciar, y cuando ahora miramos que si llegara determinadas decisiones al Tribunal Supremo, acaba de ser aprobada una nueva jueza al Tribunal Supremo, y pues por supuesto todo esto, hay un caos impresionante. O sea, es poco lo que podría decir los días que esperan, los litigios, que de nuevo tampoco es nuevo. Todos recordamos las elecciones cuando Bush Gore, cómo fue precisamente por el estado de la Florida, contando los votos, y realmente una cosa muy pintoresca. Pues bueno, ahora tenemos eso, pero en esteroides, a una escala mucho más grande. Bueno, cuéntenos cómo es el tema de Pensilvania, que nos preocupa sobremanera, porque en Pensilvania insisten los demócratas en que tendrán mayoría y van perdiendo por 700,000 votos, que son muchos respecto al tamaño de la votación que se registró. ¿Qué es lo que está pasando en Pensilvania? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué votos son los que van a contar? Mira, Pensilvania es un caso en punto, porque como bien señalas, el presidente, o sea, tiene un margen extraordinario de estar por ganando en ese estado. Sin embargo, no lo quieren reconocer como el ganador en ese estado, porque dicen que hay que seguir contando. Pero en el meollo del problema está que Pensilvania recientemente pues tuvo un problema en cuanto a desde cuándo es que se paraba de contar. O sea, tradicionalmente aún las boletas ausentes en el
pasado, si tenían el sello del correo después de el día de las elecciones, pues eran invalidados, o sea, no se aceptaba. ¿Por qué? Porque había un precedente de que las cosas, no importa si llegaban después, pero tenía que haber tenido el sello por el correo, porque ahora mismo, por ejemplo, uno pone una carta, bueno, que el correo según lo procesa, la maquinaria establece el sello de cuándo se envió. Entonces, pues, si en el pasado, cuando esa fecha es post-elección, es anulado. En Pensilvania dijeron que lo iban a recibir aunque fuera con fecha atrasada. Y eso, pues, fue a los tribunales. El Tribunal Supremo del Estado dictaminó contra el gobierno de Trump, que protestó que ese estado aceptara las boletas después de la fecha límite. Y al llegar al Tribunal Supremo, antes de la nominación de la jueza Coney Barrett, pues decidió no escuchar el caso, no atenderlo. Precisamente dijeron, mira, esto es demasiado importante, vamos a esperar hasta después de las elecciones para ver si no hay problema en cuanto a la votación. Bueno, hemos llegado a esta fecha y si hay problema, y quiere decir que esa decisión que se emitió hace par de semanas, pues puede que llegue a ser reconsiderada, porque es fundamental. O sea, es fundamental porque rompe precedente, y por eso, como bien señalas, el estado de Pensilvania es un caso emblemático del problema de cambiar las reglas, porque todo esto son reglas que se han cambiado con el pretexto de una cuarentena, que de nuevo es una cuarentena selecta, ¿no es verdad? Porque para las manifestaciones que gobernadores y alcaldes demócratas han apoyado, han festejado, ahí sí que no hay problema con distanciamiento social. Sí lo hay para ir a la iglesia, en esos estados sí lo hay para otras cosas, pero no para esas protestas que muchas veces terminan en motines, en saqueos, etcétera. Entonces, en ese caso sí se tolera. Sin embargo, han intentado inculcar un mecanismo de votación por correo con poco monitoreo. Entonces, cuando se anticipaba que iba a ser, que habían fuerzas muy contrarias al presidente y que se iba a aceptar ya para el colmo, que si llegaban después de la fecha, pues iban a ser consideradas válidas por las circunstancias especiales del coronavirus, pues entonces estamos en donde estamos. Entonces es muy lamentable porque las reglas del juego del sistema electoral se cambió en los Estados Unidos, y cuando le añadimos ya los problemas de miles y miles de boletas que fueron enviadas y contenían información falsa, o sea, eran material descalificable en el sentido de un sistema que quiere tener integridad, de que cada voto cuenta, pero cada voto verdadero, no un voto inventado, pues las razones sobran para no ver detrás de esto fuerzas oscuras para tratar de darle las elecciones a un candidato sobre el otro. Bueno, hoy veremos qué pasa y cómo avanza este conteo. El hecho de que acepten votos por correo posteriores al día de las elecciones es inaudito, porque Correcto. para eso se pone un día electoral, y el día electoral es el punto final. Hasta ahí se manifestó el pueblo, hasta ahí. Pero esto de que el correo no solamente llega después, sino que se pone el voto al correo después, eso es inaudito. Eso no tiene antecedentes en ningún lugar del mundo que conozcamos, y algo hemos estudiado el sistema constitucional comparado en materia electoral. Don Julio Schilling, pendientes, y no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad. No, es un placer estar con ustedes.